Hola, doctor Mauricio Ceguera. Mi nombre es Alejandro León Jacinto Hernández, de su materia de Seguridad Social. Y mi tema de exposición es el FOBISTE. Bueno, pues le platicaré de algunos antecedentes. Y que en el 28 de diciembre de 1972, en el Diario Oficial de la Federación, se dan a conocer las reformas y adiciones a la ley del ISSSTE referentes al establecimiento de la operación y funcionamiento del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado. Así como la principal función del FOBISTE es establecer y administrar y operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores jubilados y pensionados afiliados a obtener crédito barato y suficiente mediante préstamos en garantías hipotecarios, en los casos que expresamente determine la Comisión Ejecutiva de conformidad con las atribuciones conferidas a la ley, el Estatuto Orgánico y demás normativas aplicables. La estructura general es la Comisión Ejecutiva integrada en términos de la ley como el órgano de gobierno facultado para coadyuvar con el instituto en su administración, que cuente con un secretario técnico y subdirecciones, gerencias regionales y los órganos colegiados previstos en este reglamento. Las aportaciones que se realizan al FOBISTE son similares a las del Infonavit. Una vez que estás afiliando al ISSSTE, se te concede como una cuenta individual el sistema del ahorro del retiro SAR, que se divide en tres subcuentas: el retiro en cesantía de edad avanzada y vejez, el segundo, que sería el ahorro solidario, aportaciones completas de retiro y aportaciones voluntarias y de ahorro a largo plazo. Vivienda, aquí se gestionan los créditos hipotecarios. Las aportaciones que se realizan a la cuenta del SAR van destinadas exclusivamente para el retiro. Estas se obtienen de la retención que se aplica a tu salario, más aparte, a la empresa y el gobierno federal están obligados a dar el aporte correspondiente a tu seguridad social. Así se dividen las aportaciones en la cuenta SAR. Los trabajadores aportan el 6.125% del sueldo básico de la subcuenta RCB. Las instituciones públicas aportan el 5.175% del sueldo básico de la subcuenta RCB, más el 5% del sueldo básico de la subcuenta de vivienda. El gobierno federal aporta el 5.5% del salario mínimo general vigente como cuota social. Y recuerda que para gestionar los recursos del SAR y poder adquirir un crédito hipotecario es indispensable registrarse en una Afore. ¿Cómo funciona el crédito hipotecario? Una institución financiera te hace un préstamo para comprar una casa, departamento o terreno, para hacer una construcción o remodelación, bajo un contrato que estipula el pago a ciertos plazos con un porcentaje de interés. Mientras corre el préstamo, tu inmueble queda en garantía, y una vez que cubras el monto acordado, obtendrás tu documento legal llamado Certificado de Libertad de Gravamen, el cual expondrá que la propiedad es tuya y no tiene deuda alguna. El uso de los créditos hipotecarios. Comprar una vivienda puede ser una casa o un departamento nuevo, incluso en preventa o de uso. Comprar un terreno o casa que sea de propiedad privada. Construir una vivienda sin importar que la propiedad sea privada o ejidal. Ampliar o remodelar tu vivienda actual. La cantidad otorgada puede ser hasta el 50% del avalúo total de tu casa. Obtener tu liquidez. Si ya tienes una vivienda, puedes obtener un crédito hipotecario para ella para invertirlo en otras opciones. Algunos tipos de crédito sería como el tradicional, que se otorga a través de un procedimiento aleatorio, en el cual pueden participar los trabajadores del activo de base de confianza eventuales al servicio de entidades públicas del Estado y que aporten el fondo. Como subsidio, este sería para los derechohabientes del FOBISTE con un ingreso individual de hasta 5 veces el SMMG-BDF, que se crea en este esquema de financiamiento, con el cual se le puede otorgar un crédito tradicional de FOBISTE, que se complementa con el subsidio que otorga el gobierno federal a través de la Comisión Nacional de la Vivienda, CONAVI. El subsidio es un apoyo económico o cantidad de dinero que aporta la CONAVI no recuperable,
que le permite al derechohabiente adquirir una mejor vivienda. Dicha aportación es completamente gratuita. Para los pensionados, el esquema de pensionados fue diseñado para el pensionado del ISSSTE por jubilación, que sería la clave 101, y el retiro por edad y tiempo de servicio, el 102, o por cesantía de edad avanzada, 634, que no rebasen la edad de 74 años con 11 meses, y que en su etapa de servicio de la Administración Pública Federal no gozarán de un crédito hipotecario del FOBISTE. Asimismo, dependiendo del monto de su pago, pueden tener un apoyo económico no recuperable que otorga el gobierno federal, que se llama subsidio. Conyugales, el esquema de financiamiento diseñado para los derechohabientes cuyo cónyuge cotice en el Infonavit. Las tasas a elegir. La tasa fija. Esta tasa no cambia y se pacta desde que se solicita el crédito hipotecario. La tasa variable es el porcentaje proporcionado de interés que puede bajar o subir cada año dependiendo de las situaciones económicas del país. La tasa mixta es una tasa variable y se fija y se establece dependiendo los intereses del solicitado. Las características inalienables de las personas. Es indiscutible que la dignidad y la igualdad son características inalienables de las personas, así como son la base sobre la que se constituyen los derechos humanos, sin importar sexo, raza, etnia, nacionalidad, condición social, preferencia política, opción religiosa u otra razón. De ahí que cuando se hace referencia a los derechos sociales, se habla sobre el conjunto específico de derechos, a cuyo cumplimiento los estados están obligados a efectos de generar las condiciones necesarias que permitan su ejercicio. El bloque del derecho social. Han sido reconocidos en diversos instrumentos internacionales, siendo los más relevantes en pactos internacionales de derechos económicos, sociales y culturales, en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, así como su protocolo adicional denominado Protocolo de San Salvador. Instrumentos que firmados y ratificados en México considera, entre otros, el derecho de un trabajo libremente escogido y aceptado, el derecho al goce de condiciones del trabajo injustas, equitativas y satisfactorias, al derecho a la libre sindicación, el derecho a la seguridad social, el derecho a la más amplia protección y asistencia posible a la familia, el derecho a un nivel adecuado para sí y la familia, incluso alimentación, vestido y vivienda, adecuadas a una mejora continua de las condiciones de existencia. El protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, conocido también como el Protocolo de San Salvador, viene de las luchas sociales, principalmente aquellas dadas a lo largo del siglo XIX y XX. Los trabajadores, con base del crecimiento de las empresas, eran relegados de cualquier beneficio económico y social de la que surge la necesidad de estos y de sectores de la población de ser reconocidos y respetados en sus derechos humanos, sociales, civiles y políticos. Los derechos sociales, desde la perspectiva de los derechos humanos, conllevan las mismas características que cualquier otro derecho humano. Son universales, pues pertenecen a todas las personas, son inalienables, ya que nadie los puede arrebatar, son indivisibles, porque no pueden ser reducidos o fraccionados, y son independientes porque el ejercicio de uno o de unos dependen de los otros. Su reconocimiento genera en instrumentos internacionales obligados generados por el Estado. Dichas obligaciones son el respeto, la protección, la promoción y la garantía. Ahora bien, en el entendimiento de que el Estado debe adoptar medidas que faciliten el goce de los derechos humanos por toda la población a través de medidas legislativas, de política pública, de asignación de recursos, etc., en busca de plena realización de los derechos humanos. El Estado tiene la obligación de asegurar de manera plena el disfrute de los derechos y debe adoptando medidas necesarias para garantizar a todo aquel que se encuentra bajo su jurisdicción la oportunidad de satisfacer adecuadamente las necesidades reconocidas en los instrumentos de los derechos humanos. Las obligaciones fundamentales del Estado son respetar, proteger y satisfacer, así como la obligación de no ejercer discriminación, lo de adoptar medidas inmediatas una vez que ratifica los pactos, la de garantizar niveles esenciales de derecho, aun en periodos de limitaciones graves de recursos,
y las obligaciones de progresividad, así como las prohibiciones correlativas de regresividad en la procuración de la plena efectividad de los derechos. Los derechos económicos, sociales y culturales fijan los límites mínimos que debe cubrir el Estado en materia económica y social para garantizar el funcionamiento de las sociedades justas y para legitimar su propia existencia. Para el logro de este orden económico y social mínimo a los instrumentos internacionales de los derechos económicos, sociales y culturales no imponen fórmulas uniformes, pero requieren el derecho de al menos uno para que el Estado arbitre los medios que su alcance para cubrir las necesidades y permear todas estas de la población de áreas involucradas y que defina políticas de mejoramiento progresivo del nivel de la vida y de todos los habitantes, mediante la ampliación que disfrute de estos derechos. La escasez de recursos no exime a los estados de ciertas obligaciones esenciales en la aplicación de los derechos económicos, sociales y culturales. Es obligación del Estado, así como de los tres poderes y de los distintos niveles de gobierno, cumplir con las obligaciones derivadas de los pactos internacionales en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, por lo cual deben adoptar medidas legislativas, judiciales, administrativas, económicas, sociales y educativas para garantizar los derechos consagrados. Existen también obligaciones particulares en el caso de los derechos sociales, dependen de sus características específicas, por lo que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, con la colaboración de la sociedad civil, ha desarrollado el contenido mínimo y los estándares básicos para el cumplimiento de cada uno de estos derechos, los cuales están plasmados en las observaciones generales que emite este comité. Dichos lineamientos de la suma importancia para la exigibilidad de los derechos sociales. De estos pueden ser los exigibles y que conllevan obligaciones específicas para los estados, entre ellas la realización del contenido mínimo de cada uno de ellos. El modelo de desarrollo que predomina en la actualidad delinea políticas públicas y muchos gobiernos implementan y se encuentran basados en un patrón de exportación y extravismo en el cual los recursos humanos y naturales son solo medios para conseguir una acumulación material y establecimiento de preservación de un esquema dirigido a garantizar el privilegio y dominio de unos cuantos. Esto se ha generado en el acrecentado y la desigualdad social que afecta a la población. Los pactos sobre los derechos humanos de 1966 consolidaron la división histórica de los derechos humanos en dos categorías: los derechos civiles y derechos públicos, denominada como de primera generación, los derechos económicos, sociales y culturales, llamados de segunda generación. Por lo que el reconocimiento de los derechos humanos de segundo orden nace de la definición todo lo que a hombres y mujeres, dependiendo del trabajo asalariado, les hace posible alcanzar al bienestar material, desarrollándose como individuos y como organización, en condiciones de libertad y dignidad y seguridad económica, en igualdad de oportunidades. Así, sobre las bases de las conquistas proletarias en el siglo XIX e inicios del siglo XX, surge la seguridad social como materia hermana del derecho laboral. El concepto de seguridad social que expresa Alberto Briceño Ruiz es el siguiente: conjunto de instituciones, de principios y normas y disposiciones que protegen la vida y todas las personas contra cualquier contingencia que pudiera sufrir, y lo prevé a fin de permitir su bienestar mediante la superación de aspectos psicofísicos, moral, económico, social y cultural. Para Gustave Casares, la seguridad social es y debe distinguirse en asistencia de seguridad social, que, como hemos mencionado, se basa únicamente en la protección contra las consecuencias de los riesgos más elementales del individuo. Bueno, con esto cierro esta exposición. Espero sea de su agrado y espero verlo el sábado, disculpe, licenciado. Doctor Oseguera. Para mí fue un placer hacer este trabajo y seguimos en contacto. Gracias.